Un cordial saludo, apreciados participantes de la unidad curricular Mecánica de Fluidos 2. Vamos a ver ahora el método de cálculo de la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado. Pertenece a la unidad 3, la parte D. Método de las aproximaciones sucesivas. Si se determina la sumatoria de energías en base a la figura 5, en dos secciones suficientemente próximas, sección 1 y sección 2, se puede inferir lo siguiente. La energía en la posición 1 debe ser igual a la energía en la posición 2 más las pérdidas de la sección 1 a la sección 2. Eso también equivale a que la pendiente del fondo del canal por el diferencial de x más la altura 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre veces la gravedad debe ser igual a la altura en 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre veces la gravedad por la pendiente de la línea de energía por el diferencial de x. Ordenando estos términos me queda que la pendiente del fondo del canal por el diferencial de x más la energía en 1 debe ser igual a la energía en 2 más la pendiente de la línea de energía por el diferencial de x. Y eso lo llamamos la ecuación 5.1. Para la validez del método de cálculo, este depende de que la rugosidad no varíe con la profundidad, del número de curvas de remanso para los diferentes caudales correspondientes a las elevaciones iniciales que sea necesario calcular. Si la rugosidad no cambia con la elevación y no se requiere el cálculo de muchas curvas, los datos de área, elevación y de radio hidráulico para cada sección se grafican empleando escalas no distorsionadas y se inicia el cálculo sin un trabajo previo adicional. Si se desea determinar el perfil de x para ese diferencial de x entre dos secciones próximas de profundidades y1 y y2, se aplica directamente a la ecuación 5.1 resuelta para diferencial de x. Entonces la 5.1 es esta expresión. En esta ecuación, S es la pendiente de la línea de energía promedio entre las secciones 1 y 2, es decir, la que se deriva de la fórmula de Manning para profundidad y radio hidráulico promedio entre las dos secciones. En el caso, para hacer el procedimiento de cálculo, en el caso de contar con valores predeterminados de diferencial de x y se desea encontrar la variación de la profundidad, se parte de la sección de características conocidas y se tantea otro valor de y. Para la sección situada en la distancia delta x. Este valor de diferencial de x se debe verificar aplicando la ecuación 5.1 al tantear una profundidad de agua debajo de la conocida. Esa profundidad será y2, caso contrario será y1. Con el valor así tanteado se determina el valor de la energía específica. La energía en ese punto I va a ser igual a y sub I más b sub I al cuadrado sobre la veces la gravedad, pero también con el y sub I determinado por tanteo se halla el valor de la energía en I mediante la ecuación 5.1. Si ambos valores coinciden, el tanteo realizado es el apropiado. En caso de no coincidir, se prueba un nuevo valor de y sub I, restándole al valor de la energía en ese punto obtenida en la ecuación 5.1 el valor de la energía cinética al cuadrado sobre 2 veces la gravedad en esa posición dada. Se repite el procedimiento mediante otra aproximación con este nuevo valor de y sub I. Para la aplicación de la ecuación 5.1, ese es el promedio entre la sección conocida y la de la profundidad supuesta. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Un canal trapezoidal de concreto con rugosidad 0,012 de 4 metros de ancho en el fondo y taludes laterales en la proporción 2 horizontal a 1 vertical tiene una pendiente de 0,0009. Por el canal circula un caudal de 18 metros cúbicos por segundo y en una determinada sección la profundidad es de 230 metros. Calcular la profundidad a 50 y 100 metros de distancia en la dirección agua abajo y dibujar el perfil del agua siguiendo el método de la aproximación sucesiva. Entonces la sección del canal tiene un ancho de 4 metros, tiene una relación de taludes de 1 a 2, 1 vertical, 2 horizontal,
y nos piden determinar la profundidad a los 50 metros de distancia y a los 100 metros de distancia aplicando el método de las aproximaciones sucesivas. Se debe determinar previamente la profundidad normal y crítica para los datos dados del problema, sabiendo que el caudal es velocidad por el área es el ancho por la altura más el talud por la altura al cuadrado, el perímetro es el ancho más 2 veces la raíz de 1 más el talud al cuadrado, todo eso multiplicado por y. Sustituyendo valores me queda que el perímetro es 4 más 4,47 por y. El radio hidráulico es el área sobre el perímetro, sustituyo los valores y me queda que el radio hidráulico expresado en función de y. Se sabe que el caudal, de acuerdo a la ecuación de Manning, es área sobre el número de Manning por el radio hidráulico a los 2/3 por la pendiente del fondo del canal a los medios. De este lado colocamos los valores constantes y de este lado los valores que dependen de y. Sustituyendo valores y por tanteo sucesivo o aplicando la ecuación Solvi en las calculadoras me queda que el y normal es 1,24 metros. Determinación del y crítico mediante la siguiente expresión. Como el canal no es rectangular, es trapezoidal, debemos aplicar esta fórmula que es general para cualquier tipo de canal. El caudal al cuadrado sobre la gravedad igual a el área del cubo sobre el espejo de agua. Sustituyendo los valores, me queda de este lado todo en función del y, que es el y crítico. Igualando y resolviendo, me queda que el y crítico es igual a 1,06 metros. Como el y es 230 y es mayor que el y normal, que es 1,24 metros, y mayor que el y crítico, 1,06 metros, abajo se tendrá un perfil tipo M1 con profundidad creciente. Realizamos una tabla con 13 columnas. En la primera colocamos el valor de x, en la segunda el diferencial de x en metros, la altura en metros, el área en metros cuadrados, el área al cuadrado, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, la energía en la posición 1, en la sección 1, el radio hidráulico a las 4/3, la pendiente en el punto I, en la sección que estamos estudiando, la pendiente de la línea de energía, la diferencia de pendientes, la pendiente inicial o la pendiente del fondo del canal menos la pendiente que estamos obteniendo de acuerdo a la ecuación de Manning, y colocamos la energía en el punto 2. Para nuestro caso, la energía, para estos valores, si tomamos la posición x igual a 0, delta x 0 porque no nos hemos desplazado, el valor de hielo los tomamos como 2,3, el área aplicando la fórmula para un canal trapezoidal, el área es 1978, elevamos ese valor al cuadrado, la velocidad es igual al caudal entre el área, el caudal es un dato, el área lo tenemos, ese valor de velocidad lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 1962 y eso me da 0,042. La energía en 1 la calculamos como y más b cuadrado 0d, nos da 234. El radio hidráulico es área sobre perímetro, nos da 1,38, lo elevamos a la 4/3, hallamos la pendiente de acuerdo a la ecuación de Manning, nos da 776, y estos valores quedan en stand-by porque no tenemos para determinar valores promedio y no tenemos valores en las secciones inmediatas. Entonces la energía en el punto 2 tiene que ser, para este primer caso, la energía en punto 2 tiene que ser igual a la energía en el punto 1, es decir, 234. Cuando avanzamos a 50 metros, el delta X se convierte en 50. La altura es 2,4, el área 21,12. Seguimos haciendo los parámetros, calculamos el radio hidráulico para esa sección. Calculamos la pendiente por la fórmula de Manning, nos da 648 por 10 a la menos 7. Calculamos el valor promedio,
776 más 648 dividido entre 2 nos da 712. La pendiente inicial del canal, le restamos este valor de la pendiente por 10 a la menos 7 y nos da 8288 por 10 a la menos 7. Calculamos la energía en el punto 2, que sería 238. Con ese valor de 238 lo comparamos con la energía en la posición 1 y vemos que los valores son totalmente distintos, por lo tanto ese valor no es el correspondiente. Volvemos a probar para 50, tomamos un nuevo valor, decimos que el valor vale 234, calculamos los parámetros, aquí nos da la energía 238 y calculamos la pendiente 720, calculamos la pendiente promedio, este valor más este valor dividido entre 2 nos da 748, calculamos la pendiente original y le restamos la pendiente que hemos obtenido, nos da 8252 y calculamos en base a esta expresión, calculamos la energía en 2 aplicando la fórmula 5.1. Entonces nos dan 238. Vemos que este valor 238 es idéntico a este valor de 238, por lo tanto la energía en 1 es igual a la energía 2 y ese es el valor que estamos buscando. Para 100 metros hacemos el mismo procedimiento, el incremento de delta X 50. La energía que tomamos en la posición 50 es de 238. O sea, el valor de altura es 238 y vamos calculando los demás parámetros y el valor que nos da es 242 y observamos que este 242 coincide con este valor de 242, por lo tanto la energía en 1 es igual a la energía en 2 y esos son los valores que estamos buscando. Aquí está cómo se calculan los valores, un paso a paso. Ubicamos progresiva, 50 metros, elegimos el delta X, asumimos un valor Y igual a 2,4. Calculamos el área, 2112, elevamos al cuadrado, se calcula, se determina la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, igual al caudal al cuadrado sobre 2 veces gravedad por área al cuadrado, eso da 0,037, que es el valor que obtuvimos acá. Se calcula la energía en 1, 244, que es el valor que obtuvimos acá. Calculamos el radio hidráulico, 1,43, se eleva la potencia de 4 tercios, 1,62. Calculamos la pendiente de acuerdo a la fórmula de Manning, nos da 648 por 10 a la menos 7. Calculamos la pendiente promedio, la pendiente anterior más la pendiente del nuevo sobre 2 y nos da 712 por 10 a la menos 7. Calculamos la diferencia de pendiente, la pendiente inicial que es un dato es 9000 menos 712 por 10 a la menos 7 y eso nos da 8288 por 10 a la menos 7. Calculamos la energía en 2 igual a la energía en 1 más la diferencia de pendiente por delta X y eso nos da la energía en 1 es 234, que es este valor, y le sumamos la diferencia de pendientes y lo multiplicamos por 50 y nos da 238 y verificamos que en realidad este 238 es el mismo valor que estamos obteniendo acá en esta energía. Por lo tanto la energía en 1 es igual a la energía en 2. Con la energía en 1, cuando la energía en 1 es diferente de la energía en 2, por ejemplo para el primer caso 244 es diferente a 238, calculamos un Y nuevo igual a la energía en 2 que nos dio 238 menos 0,037, que es el b cuadrado 0g, y nos da 234. Ese valor es el que estamos colocando acá y repito el procedimiento con ese valor de y y logramos comprobar que para ese valor de y se igualan las energías y por lo tanto ese es el valor que estábamos buscando. Procedimiento de cálculo, método de aproximación sucesiva. Primero establecer la progresiva de la sección iniciando en la sección 1 de valor conocido. Incremento de la distancia según el diferencial que se asume. Se inicia a la altura conocida de datos, luego se varía la altura a 234 en este caso. Se calcula el área para la sección dada según la altura que se tenga en esa sección. Determinamos la energía cinética
en la sección en estudio, determinamos la energía total en la sección según la fórmula de Manning, calculamos el radio hidráulico, elevamos la potencia de 4/3 del radio hidráulico, calculamos la pendiente según la fórmula de Manning, determinamos el valor de la pendiente como el promedio de las pendientes, la anterior más la nueva, entre 2. Se calcula la diferencia de pendientes. Con los datos calculados determinamos el valor de la energía, aplicando la ecuación 5.1, la energía en 2 va a ser igual a la energía en 1 más la diferencia de pendiente por delta X. Al realizar el tanteo, si la energía en 1 es igual a la energía en 2, el valor tanteado es el correcto, de lo contrario se procede a calcular un nuevo valor con el valor anterior, restando el valor de la velocidad al cuadrado sobre d, es decir, el y nuevo va a ser igual al y anterior menos velocidad al cuadrado sobre d sobre la gravedad. Se procede igual con las nuevas alturas a calcular empleando el procedimiento para y nuevo, repetimos el proceso sucesivamente. Y obtenemos la gráfica que tenemos acá, es decir, vamos a ver cómo para la primera posición tenemos 230, para la segunda posición 238 y para la posición final 242 metros. Partimos de 0, del valor 0, después a los 50 y después a los otros 50 metros. Ejemplo, un canal rectangular de 3,7 metros de ancho toma agua de un embalse, la toma es suave y redondeada, el nivel de agua sobre la cresta de entrada es de 1,85 metros, el canal de concreto con N 0,013 es recto y muy largo, la pendiente del canal es 0,001, calcular el caudal y el tipo de perfil superficial en la entrada del canal, suponiendo las pérdidas especiales, método de aproximación sucesiva. Entonces, para esos datos, con un canal rectangular, me piden hallar los valores de Y. Para iniciar, suponemos que la pendiente es supercrítica y debido a que el canal es rectangular, calculamos la profundidad crítica. Sustituyendo valores con los valores dados, me da que el Y crítico es 1,23 metros. La energía cinética crítica es velocidad al cuadrado 0G, 1/3 de 1,85, 0,62. La velocidad crítica es 19,62 por 0,62 y eso nos da un valor de 3,48 metros por segundo. El gasto del caudal igual a la velocidad por el área, nos da 15,85 metros cúbicos por segundo. Esta hipótesis es correcta solamente si la hipótesis de pendiente supercrítica es acertada, es decir, estamos asumiendo que la pendiente es supercrítica. Para comprobar, se calcula la profundidad normal del flujo uniforme. Flujo uniforme supercrítico. Flujo uniforme subcrítico, canal largo. Flujo uniforme crítico. Entonces, con estos cuatro criterios, nosotros podemos verificar si se cumple, cuál es el que se cumple, cuál es la forma, el perfil que va a tener ese flujo. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas que ya hemos mencionado, ¿sí? Sustituyendo valores, vamos a tener que el área por el radio hidráulico a los 2/3 sobre el ancho a los 8/3 es 0,199. Con este valor entramos a la gráfica 710 y obtenemos que la relación altura sobre el ancho es igual a 0,50, por lo tanto el Y normal es 0,50 por 370 igual a 1,85. Como el Y normal es 1,85, es mayor que el Y crítico 1,23, la pendiente será subcrítica, por tanto la hipótesis es incorrecta, o sea, la hipótesis que asumimos, y el flujo corresponde a flujo uniforme subcrítico de canal largo, caso B. Esta es la gráfica para determinar los valores, ¿sí? Se entra con estos valores 0,199, subimos, buscamos el tipo de canal que estamos, como es un canal rectangular en este caso, entramos a esta curva y nos dirigimos a este valor de la relación altura sobre diámetro,
sobre el ancho y obtenemos 0,50. Entonces, vamos a proceder a resolver ese canal. O asumimos que el valor de Y normal es 1,70, Y normal sobre el ancho B es 0,46. Aplicamos la ecuación, el caudal de esta manera, 0,191. Con ese valor determinamos el caudal, que es 1525, el área es 29, el metro cuadrado, la velocidad 242, velocidad al cuadrado 230, la energía 2. Para 1,60 tenemos 1,84, para 1,61 tenemos 1,85. Por lo tanto, el nivel del embalse sobre la cresta descenderá hasta una profundidad normal de 1,61 metros y la misma se mantendrá en todo el canal como se aprecia en la figura 1 del caso B. En la primera columna se supone un valor de Y normal menor que la energía inicial, que es 1,85. O sea, Y normal es 1,70. Como mi energía es 1,85, asumo este valor. En Y normal este valor es supuesto. Segunda columna se calcula el valor de Y normal sobre el ancho, 0,46. Tercera columna se determina el valor del área por el radio hidráulico a los tercios sobre B a los 8 tercios, 0,191. De aquí, eso entramos a la gráfica con estos valores, 0,191, y sustituyendo los valores, la pendiente inicial es conocida, el ancho es conocido, el n es conocido, sustituyo los valores y obtengo un caudal de 1525 metros cúbicos por segundo. Cuarta, quinta y sexta columna. El área es igual al ancho por la altura normal, 629. El perímetro, aplicando la fórmula de 710. La hidráulica área sobre perímetro, 0,886. La hidráulica a los tercios, 0,923. Sexta columna, cálculo de la velocidad. Velocidad de caudal sobre área, que el caudal es 1525, el área es 29, y eso nos da 2,425 metros por segundo. Velocidad al cuadrado sobre veces la gravedad nos da 0,30 aproximadamente. Octava columna, calcula la energía final. La energía final va a ser igual al Y asumido, que es 1,70, más la energía cinética, que es 0,30, nos da 2 metros. Como 2 metros es diferente al Y normal que tenemos, que es igual a 1,85, se repite el procedimiento con un valor menor, escogiendo Y igual a 1,65 y probamos nuevamente. Este método es simple, el método directo por tramo. Este método es simple y aplicable a canales prismáticos. Se utiliza para calcular la distancia delta X del tramo a la cual se presenta un tirante Y2 conocido o fijado, a partir de un tirante Y1 conocido, así como los demás datos de la geometría del canal. Definiciones. Considerando un tramo de canal con secciones 1 y 2, separadas entre sí una distancia delta X, la ley de conservación de energía establece que la energía en la posición 1 debe ser igual a la energía en la posición 2. Sustituyendo los valores nos queda esta expresión. Sabemos que la tangente del ángulo θ, aquí en la pendiente del fondo del canal, es igual al seno de θ, porque el ángulo es muy pequeño, menor que 10 grados. Entonces la pendiente del fondo del canal queda expresada como la diferencia de las alturas Z1 menos Z2 sobre delta X. Es decir, Z1 menos Z2 va a ser igual a la pendiente del fondo del canal por delta X. Asumiendo que en el tramo no existen singularidades, resalto etc. la pérdida de energía de 1 a 2 se debe exclusivamente a la fricción, por lo tanto es igual a la integral de 1 hasta 2 de la pendiente de flujo por el diferencial de X. Si las secciones 1 y 2 están suficientemente cercanas, puede aproximarse que la pérdida de energía entre 1 y 2 va a ser igual a la pendiente de flujo en la sección 1 más la pendiente de flujo en la sección 2 sobre 2 por el diferencial de X. Es decir, el promedio de las pendientes de flujo por el diferencial de X. Sustituyendo valores en la ecuación 1 en la ecuación y resolviendo para el delta X, nos queda que la pendiente del fondo del canal por delta X más la energía en 1 tiene que ser igual a la energía en 2 más la pendiente promedio por delta X. Entonces,
Sustituyendo los valores de la energía de acuerdo a las alturas y las velocidades, nos queda de esta manera. Despejando el valor de delta X, me queda que la delta X va a ser igual a la energía en 2 menos la energía en 1 sobre la pendiente del fondo del canal menos la pendiente promedio. Aquí está el delta, lo que significa cada elemento, delta X la distancia del tramo de una sección 1 de características conocidas hasta otra en que se produce el tirante Y2. E1 y E2 son la energía específica determinada por la altura más el coeficiente Coriolis por la velocidad al cuadrado sobre la acelerada para los tramos 1 y 2. S0 es la pendiente de fondo del canal y ese pendiente promedio la línea de energía. Procedimiento. Comenzar el cálculo en una sección cuya características del corrimiento sean conocidas, sección de control, y avanzar hacia donde esa sección de control ejerce su influencia. Calcular en esa sección la energía específica, de acuerdo a esta fórmula, y la pendiente de la línea de energía con la fórmula de Manning. Darse un incremento de tirante arbitrario, de acuerdo con la tendencia del perfil de flujo, y calcular Y2 igual a Y1 más ese incremento del taller. Para eso tirante calcular la energía específica en esa sección y la pendiente de la línea de energía en la sección 2. Calcular la pendiente de la línea de energía promedio en el tramo, es decir, la pendiente de la energía en la sección 1 más la pendiente de la energía en la sección 2 sobre 2. Calculamos delta X aplicando esta ecuación, energía en 2 menos energía en 1 sobre la diferencia de pendientes. Si delta X es positivo, el cálculo avanzó hacia aguas abajo, y si es negativo, hacia aguas arriba. Tabular los datos para el cálculo manual cuando se efectúan aplicaciones sucesivas a lo largo del canal. Resulta conveniente elaborar una tabla con el fin de abreviar los cálculos. Una forma adecuada para la tabulación se muestra en la tabla siguiente. Entonces tiene 14 columnas, colocamos en la primera la altura en metros, la segunda el área, el tercero el perímetro, cuarto el radio hidráulico, quinto el radio hidráulico a los tercios, sexto la velocidad, séptimo la energía cinética, octavo la energía total, noveno la diferencia de energía, el décimo la pendiente de la línea de energía, el onceavo la pendiente de la nueva línea de energía promedio, y en la columna 12 la diferencia de la pendiente inicial menos la pendiente de la línea de energía promedio, en la columna 13 el incremento de X, y la línea 14 o la columna 14 la longitud expresada en metros. Colocamos la sección 1 y la sección 2 para las alturas. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Un canal circular de acero pintado de radio 50 centímetros se inicia con un caudal a la mitad de la sección con 1,2 metros cúbicos por segundo y una inclinación de 5 metros por kilómetro. Me piden determine si la pendiente es suave o fuerte, qué tipo de flujo gradualmente variado aplica en ese punto, use el método de aproximación sucesiva y un solo paso para un incremento de altura de 5 centímetros para calcular el incremento del delta X de longitudes con este nuevo valor de Y. Solución. Para clasificar la pendiente debemos calcular el valor del Y normal y del Y crítico. Tomamos n igual a 0,014 según las propiedades del canal circular. Entonces, el área va a ser igual al radio cuadrado sobre 2 por θ menos seno de θ. El perímetro es igual al radio por el ángulo θ. El radio hidráulico es igual a R sobre 2 por 1 menos seno de θ sobre θ. Y por lo tanto Y es igual el radio multiplicado por 1 menos coseno de θ medios, el caudal es igual al área por 1 sobre el coeficiente de rugosidad por el área sobre el perímetro elevado a los tercios por la pendiente del fondo del canal a la 1 medio. Entonces el caudal igual, aplicando la fórmula de Manning, queda expresada de esta manera. Sustituyendo los valores en esta expresión, me queda todo en función del ángulo θ. Reduciendo y acomodando elementos, me queda que 4,789 igual a θ menos seno de θ por 1 menos sino de θ sobre θ elevado a los tercios. Resolviendo esta ecuación, aplicando solve en las calculadoras o por tanteo, me da que θ es igual a 3,76 radianes o 215,754 grados.
Entonces el θ normal es 215,754 grados, el Y normal es igual a 0,50, que es el radio, multiplicado por el 1 menos seno de 90 menos θ medio, y eso es igual a 0,654 metros. El área crítica lo resolvemos despegándolo de esta sección en función del ángulo θ, y el espejo de agua aplicamos esta expresión. Entonces, sustituyendo valores, me queda que el ángulo crítico es 209,6657 grados y el Y crítico es 0,628 metros. Como el Y crítico es menor que el Y normal, entonces la pendiente es suave. Como el radio es 0,50, se inicia en este valor que es menor que el Y crítico, el flujo es supercrítico y el número de flujos es mayor que 1. Se desarrolla un perfil tipo M3 con pendiente suave. Para encontrar el valor del delta X requerido, se inicia con un valor de Y igual a 0,50 y trasladamos a Y igual a 0,55, es decir, hacemos un incremento en la altura de 0,05 metros, según se indica en el problema. Se analizan las secciones 1 y 2. Para Y1 0,50, la velocidad en 1 es 3,06, la energía en 1 0,97, el radio hidráulico es área sobre perímetro, 0,25, la pendiente en la sección 1, aplicando Manning, es 0,0116, para Y2 la velocidad en 2 es 2,71 metros por segundo, la energía de 2 es 0,94 y el ángulo θ es 191,478 grados. El área en función del ángulo θ es 0,4426 metros cuadrados y el radio hidráulico me queda como resultado área sobre perímetro 0,2649 metros. La pendiente en la sección 2 nos queda de 0,085 y el incremento de la distancia en X es la diferencia de energía sobre la diferencia de pendiente, y eso nos da un valor de 10,378 positivo. Entonces ese es el valor que va a tener el incremento de X. Dibujamos el perfil. Esta es la sección del canal circular. Iniciamos con una altura de Y0,50, que es este valor, y se va incrementando hasta una posición Y2, que es el valor que encontramos, y hemos encontrado este es el valor de X, donde está esa energía, ese valor de la posición 2. Método de integración numérica. Método muy útil en especial para canales de sección transversal de forma constante y pendiente de fondo constante. Se fundamenta en obtener una ecuación diferencial en función de la altura y de la longitud para luego resolverla mediante integración numérica. Sabiendo que la pendiente es igual al desnivel sobre la distancia y es igual a menos el coeficiente de rugosidad de Manning por el caudal sobre el área por el radio hidráulico a la 2/3, todo eso elevado al cuadrado, entonces la derivada con respecto a la longitud va a ser igual a de la velocidad al cuadrado sobre esa gravedad más la altura de posición inicial menos la pendiente del fondo del canal por L más Y. Vamos a llamar la ecuación 1. L se mide positivamente en la dirección algo abajo, diferenciando se tiene que la velocidad sobre la gravedad por el diferencial de la velocidad sobre el diferencial de longitud más la pendiente del fondo del canal menos la derivada de Y con respecto a la longitud igual a menos n por q sobre el área hidráulico, el área por el radio hidráulico a los tercios, todo eso elevado al cuadrado. Si el caudal es igual a velocidad por el área, se tiene que la derivada de la velocidad con respecto a la longitud por el área más la velocidad por el diferencial del área sobre el diferencial de longitud es igual a 0. Sabemos que el diferencial de área es igual al espejo de agua por el diferencial de Y, sustituyendo, me queda esta expresión. Y sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 2, me queda de esta forma, despejando el diferencial de L igual a 1 menos caudal al cuadrado sobre gravedad por L cubo por el espejo de agua, sobre la pendiente del fondo del canal, menos la relación de coeficiente de velocidad de Manning por el caudal sobre el área por el radio hidráulico a los tercios, todo eso elevado al cuadrado, y todo eso por el diferencial de Y. Integrando, obtenemos el valor de L. Vamos a integrar entre Y1 y Y2. L es la distancia entre dos secciones de altura Y1 y Y2 efectivamente.
Entonces, L sería la integral desde y1 hasta y2 de la función expresada en función de y por el diferencial de y. L es el área debajo de la curva de la función integral. Cuando se toman diferenciales de altura muy pequeños, el área tiende a ser el promedio de las funciones en y1 y y2 multiplicado por el diferencial de la altura. Cuando el ancho es muy grande, en el caso de que el área hidráulica es igual a y, en el caso de que el numerador es 0, no hay variación de flujo y este es crítico, L no varía. Entonces podemos hacer una tabla donde vamos a colocar la altura, el área metro cuadrado, el perímetro hidráulico, el espejo de agua, el numerador, que sería este valor, el denominador, que sería este valor, hallamos la función, que sería la función completa, y hallamos la longitud en base a esos parámetros. Ejemplo, un canal trapezoidal de ancho 3 metros, talud 1, n rugosidad de Manning 0,014 y la pendiente del fondo del canal 0,001, transporta 28 metros cúbicos por segundo. Si la altura en 1 es 3 metros, determina la superficie del fluido para los siguientes 700 metros abajo. Entonces, primero calculamos el área, nos da 18 metros cuadrados, calculamos el espejo de agua, nos da 6 metros, el perímetro nos da 11,485 metros, el radio hidráulico área sobre perímetro nos da 1,567 metros, la pendiente aplicando la fórmula de Manning nos da 0,0026, esta expresión nos da 0,12 y la pendiente del fondo del canal menos la expresión anterior, n por q sobre área por radio hidráulica a los tercios elevado al cuadrado, nos queda de esta manera. Es decir, nos va a quedar en función del área y del radio hidráulico. Entonces, colocamos en la primera columna los valores de y, el área, el perímetro, y aquí vamos a colocar el numerador, ¿sí? Con el valor de y calculamos el numerador, con ese valor de y también calculamos el denominador, lo multiplicamos por 10 a la 6, buscamos la función, hacemos la función, nos da 1185 y en base a eso calculamos la primera longitud, pero como es el primer paso es este punto 0, entonces la longitud para este primer paso tiene un valor de 0 metros. Incrementamos el valor a 3,2, volvemos a calcular los valores, calculamos el numerador, calculamos el denominador, hallamos la ecuación dividiendo el numerador entre denominador y calculamos la longitud en base a esa expresión. Así lo hacemos hasta que llegamos aproximadamente al valor que nos están solicitando. En este caso son cerca de 700 metros. Entonces, aquí hay un paso a paso, ¿cómo hacerlo? Se toma y igual a 3 metros, el dato inicial, calculamos el área, cálculo del perímetro, cálculo del hidráulico, cálculo del espejo de agua, cálculo del numerador, 1 menos 79,95 por 9 sobre 18 al cubo, eso da 0,8766, cálculo del denominador, nos da 739 por 10 a la 6, para calcular f de y, que sería f de 3 porque es la altura que estamos tomando, dividimos el numerador entre el denominador y nos da 1185, L es igual a 0. Cuando vamos a hallar para f de 3.2 nos da 1131 y L va a ser igual a 1180, el valor anterior que es 1185 más el valor que estamos calculando que es 1131, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 0,20 que es el diferencial de x que estamos tomando y eso nos da 231,6. Otro ejemplo, bajo la compuerta que se indica en la figura fluye un caudal de 7 metros cúbicos por segundo por metro hacia un canal horizontal muy ancho con una rugosidad 0,017. Se pide calcular la distancia a la que debe ubicarse la caída para que la profundidad antes del salto sea de 1,10. Entonces nos están dando este canal, aquí hay una compuerta, tiene una abertura de 0,80 metros y nos piden determinar esta distancia. La solución, la profundidad crítica se determina mediante la expresión, como es un canal rectangular,
El Y crítico es igual a la raíz cúbica de caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Conocemos el valor del caudal unitario, que es 7, lo elevamos al cuadrado y dividimos entre 981 y le sacamos la raíz cúbica, nos da unos 71 metros. Agua debajo de la compuerta se produce un perfil H3. Acuérdense que si la pendiente horizontal, la pendiente del fondo es igual a 0, luego un resalto hidráulico y un perfil H2 hasta la profundidad crítica en la caída. Es decir, viene este perfil H3, se forma el resalto hidráulico y hay una caída. Entonces, debemos determinar la distancia que hay desde la posición 1 a la posición 2 y la distancia que hay desde la posición 3 a la posición 4. Esta distancia, para este caso, deberíamos también calcular la longitud, tener presente la longitud que tiene el resalto hidráulico, que la podemos calcular por fórmulas, pero para este caso la vamos a obviar, que sería la distancia de x2 a x3. Suponemos que una distancia muy pequeña en comparación con estas longitudes y por lo tanto la despreciamos. Determinación de la profundidad secuente del resalto hidráulico. Aplicando la fórmula del resalto hidráulico para un canal rectangular, Y2 es igual a Y1 sobre 2 por menos 1 más la raíz de 1 más 8 flu 1 al cuadrado. Flu 1 al cuadrado igual a Q cuadrado sobre G por Y al cubo. Y2 es igual a 1.1, que es la altura conocida, sobre 2, por menos 1 más raíz de 1 más 8, flu 1 que es 7, el cuadrado sobre 981, perdón, el caudal unitario que es 7 al cuadrado sobre 981 por 1,1 que es y sub 1 elevado al cubo, y eso nos da 251 metros. Para la determinación del perfil será necesario desarrollar la ecuación diferencial. Diferencial de y sobre diferencial de x igual a esta expresión. Llevando todo a diferencial de x nos queda de esta manera. Integrando entre los límites me queda que la distancia entre 1 y 2 pasa igual a la integral desde y1 hasta y2 de la expresión anterior por el diferencial de y. Para canales horizontales de gran ancho se tiene que la pendiente del fondo del canal es igual a 0 y el radio hidráulico es igual a y. Entonces este valor se hace 0 y el radio hidráulico se hace igual a la altura. Sustituyendo me queda esta expresión. La integral de y1 hasta y2 de 1 menos q cuadrado sobre g por y al cubo sobre n cuadrado por q cuadrado sobre y a la 10 tercios. Este negativo que está acá pasó para acá. Y entonces la expresión me queda de esta manera. Fíjense que todo me queda en función de y por el diferencial de y. Resolviendo la integral nos queda de esta manera. Aplicando la ecuación anterior entre los puntos y1, 0,80 y y sub 2, 1,1, determinamos la distancia horizontal existente entre la compuerta y el resalto hidráulico. Sustituyendo los valores, me queda que la distancia de 1 a 2 es 85,49 metros. La caída constituye una sección de control con profundidad crítica, de forma que volviendo a aplicar la ecuación anterior entre y sub 3, 251 y y sub 4 igual a y crítico 1,71, establece la distancia horizontal entre el resalto y la caída. Sustituyendo los valores, me queda que la distancia de 3 a 4 es 350,97 metros. Por lo tanto, la longitud total de la compuerta del perfil va a ser igual a 436,46 metros. Por supuesto, aquí hizo falta haberle agregado el valor de la longitud del resalto hidráulico, pero para los efectos del tamaño que tiene esta longitud en comparación con el tamaño que tiene la longitud del resalto es muy pequeño, por lo tanto lo olvidamos, pero para un valor o un cálculo más aproximado deberíamos haberlo realizado. Ejemplo, para un canal rectangular de 2,5 metros de ancho, fluye un caudal de 1,5 metros por segundo. El coeficiente de fricción de Darcy es 0,020. El canal termina en una caída libre y la pendiente del fondo del canal es igual a la mitad de la pendiente crítica. Para ello nos piden determinar todos estos valores. Entonces vamos a dar inicio a esta solución de este problema. Primero, determinación de la profundidad crítica. Aplicando la fórmula que ya conocemos, nos queda que la y crítica es igual a 0,33 metros.
Determinamos la C de Chesi y la constante de Chesi sustituyendo valores, nos da 62,64. El caudal según la ecuación de Chesi es velocidad por el área. Caudal es igual a la velocidad que da C por la raíz del radio hidráulico por la pendiente del fondo del canal y la multiplicamos por el área. Determinación de la pendiente crítica. En el caso de flujo crítico, la profundidad normal es igual a la profundidad crítica. La pendiente correspondiente se denomina pendiente crítica, así que el caudal queda expresado de esta manera. Por lo tanto, el caudal al cuadrado es igual a la constante de Chesi al cuadrado por el radio hidráulico por la pendiente del fondo del canal crítica por el área crítica al cuadrado. Entonces, quiere decir que la pendiente crítica es igual al caudal al cuadrado sobre la constante de Chesi al cuadrado por el radio hidráulico crítico por el área crítica al cuadrado. Sustituyendo valores, me queda que la pendiente crítica es 0,0032. Determinación de la pendiente del canal. La pendiente del canal es igual a 0,016. Determinación de la profundidad normal. Entonces, para la profundidad normal, hacemos uso de la ecuación con la constante de Chesi, sustituyendo valores que ya conocemos, me queda todo en función del Y normal, la cual se satisface aplicando solve o por tanteos sucesivos, un Y normal de 0,42 metros. Determinación de la N de Manning. Como conocemos, la N va a ser igual al radio hidráulico a la 1/6 sobre la constante de Chesi. Sustituyendo valores, nos queda 0,014. Determinación del tipo de flujo. Como el Y normal es 0,42 mayor que el Y crítico, el flujo es subcrítico y se produce un perfil de tipo N. Perfil superficial. En la caída, punto B, se produce la profundidad crítica. Hacia aguas arriba se produce un perfil M2 y la profundidad del agua aumenta hacia aguas arriba hasta alcanzar la profundidad normal Y sub N en el punto A, según se muestra en el siguiente esquema. Es decir, aquí en este punto de caída se está produciendo el Y crítico. ¿Por qué? Porque cambia el tipo de flujo que tenemos. Entonces, en este tramo la pendiente es suave, el perfil es M2. El Y normal es 0,42 metros y el Y crítico es 0,33 metros. También nos podemos ayudar con esta gráfica, con estas. Ejemplo, un canal rectangular de gran anchura con coeficiente de Manning 0,0165 constituido por los tramos de gran longitud de pendientes 1 0,0016 y pendiente 2 0,04, une dos embalses en la forma que se muestra en la figura y determine los parámetros que nos están pidiendo acá. Entonces esta es la forma que tiene el canal. Aquí hay una pendiente, aquí hay otra pendiente, en el primer tramo la pendiente es 0,0016 y en el segundo tramo la pendiente es 0,04. Este tramo hemos pronunciado que es. Aquí hay un embalse, el nivel del flujo del agua llega a 1,52 y aquí el nivel del embalse está a 1,52. Entonces vamos a ver qué se desarrolla en ese tipo de perfil. Lo primero que debemos determinar son los valores de las alturas críticas y alturas normales de acuerdo a los datos que nos están dados. Entonces la energía mínima es 3 medios del Y crítico, el Y crítico es 2 tercios de la energía mínima, el Y crítico es 2 tercios de 1,52 que es el valor que nos están dando inicialmente y igual a 1,01 metro. Con el Y crítico conocido como el canal es rectangular, podemos determinar el valor del caudal unitario aplicando la fórmula. Despejando de aquí me queda que el caudal unitario es la raíz cuadrada de Y crítico del cubo por la gravedad. Sustituyendo valores me queda que el caudal unitario es 3,195 metros cúbicos por segundo por metro. Determinación de la profundidad normal. Entonces caudal unitario igual a 1 sobre n por Y normal a 2 tercios por el sub 0 a lado medio por Y normal. Eso me queda expresado que el Y normal es igual al caudal unitario por la rugosidad de Manning sobre la pendiente de forma del canal al medio, todo eso elevado a la 3/5. Calculando el valor de Y normal me queda que es igual a 1,18 metros. El resultado muestra que la profundidad normal es mayor que la profundidad crítica. El flujo es subcrítico, por lo tanto la hipótesis es falsa, entonces el flujo es subcrítico. Los valores de la profundidad normal, profundidad crítica y el caudal determinado anteriormente son falsos.
Considerando como hipótesis que el flujo en el canal 1 es subcrítico, en la entrada del canal se produce la profundidad normal y normal. Hacia abajo el flujo es uniforme con profundidad normal. Determinación de la profundidad normal y eso N1 para el tramo 1. La velocidad en el tramo 1 según la ecuación de Manning es 1 sobre n por radio de a los tercios por la pendiente de fondo del canal a los medios igual a la velocidad normal en la sección 1. En función, como el radio hidráulico el canal es muy ancho, el radio hidráulico se hace igual a Y normal y me queda esta expresión. Sustituyendo valores, me queda que la velocidad normal en la sección 1 es 242 veces Y normal en la sección 1 elevado a 2 tercios. Entonces la energía existente para esta profundidad, Y normal en la sección 1, más velocidad normal en la sección 1 al cuadrado sobre esa gravedad, sustituyendo los valores en la energía 1,52, me queda una ecuación en función de Y normal. La ecuación anterior se satisface para Y normal 1 igual a 1,16. Es decir, si queremos podemos resolver por tanteo esta ecuación y nos da que el Y normal es 1,16. El creador unitario según la ecuación de Manning es 3,099 metros cúbicos por segundo por metro. Determinación de la profundidad crítica para ambos canales. El Y crítico es raíz cúbica de caudal unitaria al cuadrado sobre la gravedad. Por lo tanto, nos da que el Y crítico es 0,99 metros. Determinación de la profundidad normal en la sección 2 para el tramo 2. Aplicamos la fórmula y me queda que el Y normal es 0,44 metros en la sección 2. Perfiles superficiales en el tramo 1, Y normal 1 es 1,16 metros mayor que el Y crítico. Por lo tanto, los perfiles que se pueden producir son de tipo M. En el tramo 2, el Y normal en la sección 1 es 0,44 menor que el Y crítico, 0,99. Por lo tanto, los perfiles que se pueden producir son tipo S. En la salida del envase en el punto A se produce la profundidad normal Y sub N1. Esta permanece constante hasta hacia agua abajo. Entonces tenemos aquí la forma Y normal 1, Y crítico, y vemos cómo se van a producir los diferentes valores. En el punto C se produce la profundidad crítica y hacia aguas arriba se forma un perfil M2 hasta alcanzar la profundidad normal en el punto B. Es decir, viene bajando. Acuérdense que lo que yo les dije siempre él tiende a buscar el Y normal. Entonces, partiendo de este punto, del punto de control de 1,52, él llega a este punto que es donde se encuentra el Y crítico y hay un cambio de pendiente fuerte. Entonces el perfil que vamos a encontrar está pendiente suave y por lo tanto la letra que le corresponde es M. Como está entre la zona 1 y la zona 2, el número que le corresponde es 2, entonces es un perfil M2. Desde el punto C, de este punto de control hacia agua abajo, se produce un perfil tipo S2. ¿Por qué S2? Porque esta pendiente es pronunciada, ¿sí? Por lo tanto le corresponde la letra S. Como el flujo está ocurriendo entre la sección crítica y la sección normal, el número que le corresponde es para la zona 2, por lo tanto el perfil es S2. Desde el punto E hacia aguas arriba se produce el perfil tipo S1, es decir, él viene bajando, él va buscando acá, se va creciendo, se estabiliza y desde este punto para acá, desde 1,52, él hace una caída. Como este canal es pronunciado, la letra que le corresponde es S al perfil y como la altura es mayor que el Y crítico y mayor que el Y normal, el número que le corresponde a la zona es 1. Por lo tanto, el perfil para este pequeño tramo es S1. Aquí se forma un resalto. ¿Por qué se forma un resalto? Porque está pasando de un tipo de zona a otro tipo de zona. Entonces, lo único que origina que se produzca ese tipo de cambio es un resalto hidráulico. Gracias.